Estimados televidentes, muy buenas noches, bienvenidos al programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Vamos a entrar esta noche leyendo un comunicado con la posición oficial del empresariado nicaragüense respecto al comunicado 3-2010 emitido el sábado pasado por la Presidencia de la República. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, ante la decisión del Presidente de la República titular del Poder Ejecutivo de dictar un decreto ejecutivo por el cual ratifica y se prorroga en sus cargos a todas las autoridades que se les venza su periodo en el futuro inmediato, mientras la Asamblea Nacional no nombre o ratifique a los actuales funcionarios, en referencia a los funcionarios de otros poderes del Estado, tiene a expresar a la opinión pública su posición institucional al respecto. Primero, la Constitución Política es la ley fundamental de la República. Las demás leyes están subordinadas a ella, por lo que en forma expresa el artículo 182 de la Constitución establece que no tienen valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones. Segundo, en correspondencia con la supremacía normativa de la Carta Magna, se establece en el artículo 183 de la Constitución que ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tiene otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República. Tercero, de lo anterior resulta que la ley superior establece en forma precisa la división de poderes como elemento estructurador del Estado democrático de derecho, al establecer en forma expresa en el artículo 129 que los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución. Cuarto, al tenor de esta delimitación de atribuciones, la Constitución Política de la República establece en forma precisa el principio de legalidad por el cual se establece en el artículo 130 que ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes. Quinto, en relación con esos principios estructurados, la Carta Magna establece en forma taxativa cuáles son las atribuciones de cada uno de los poderes del Estado, por lo que en su artículo 138 en forma particular señala cuáles son las atribuciones de la Asamblea Nacional, es decir, del Poder Legislativo, indicando entre otras las de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral, elegir al superintendente y vicesuperintendente general de bancos y otras instituciones financieras, al fiscal general de la República, a los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, al procurador y subprocurador para la defensa de los derechos humanos, al superintendente y los intendentes de servicios públicos. 6. Por su parte, el artículo 150 de la misma ley fundamental establece cuáles son las atribuciones del presidente de la República, de las que precisamos las siguientes. A. Cumplir la Constitución Política y las leyes y hacer que los funcionarios bajo su dependencia también las cumplan. B. Dictar decretos ejecutivos en materia administrativa. Y C. Proponer a la Asamblea Nacional listas o ternas en su caso de candidatos para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, de los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, del superintendente y vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras, del fiscal general de la República y fiscal general adjunto de la República. Por tanto, lo anteriormente expuesto, primero, rechazamos que el Poder Ejecutivo, a través de un decreto ejecutivo, se atribuya funciones que la Constitución Política atribuye exclusivamente a la Asamblea Nacional, las cuales no pueden por ningún poder ni funcionario ser usurpadas, convirtiéndose dicho actuar en un atropello a la propia Constitución y al Estado de Derecho. Segundo, instamos a que dichos nombramientos en beneficio de la estabilidad política que el país demanda sean realizados en la forma, plazos y procedimientos que establece la Carta Magna en sus artículos 138, 154, 164 y 172, contribuyendo con ello a la mejora en el clima de negocios que el país exige para promover la inversión y el desarrollo económico y social que todos los nicaragüenses anhelamos. Managua, 11 de enero del 2010, Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Este es el posicionamiento oficial del empresariado agrupado en COSEP respecto al decreto presidencial 3-2010. Y ahora, sin más preámbulos, quiero darle la más cordial bienvenida a los asesores económicos de COSEP
los licenciados Henry Thompson y Silvio Iván Ventaña. Bienvenidos al programa esta noche. Los hemos invitado porque queremos hablar de un aspecto no menos importante en la vida de Nicaragua. Recordarán los televidentes que en diciembre pasado se aprobó en la Asamblea Nacional una reforma a la ley de equidad fiscal. Y para que esta reforma, esta ley, pudiese ser puesta en vigencia, a partir del 1 de enero, entró pues en vigencia el reglamento de dicha ley, que tiene importantes aspectos positivos para el desempeño económico de Nicaragua. De eso queremos hablar con ustedes esta noche. Don Silvio Iván tal vez nos explica específicamente en un tema que ha sido muy sensible y a veces no tan conocido por el empresariado, los comerciantes, el sector económico, que tiene que ver con el impuesto del pago mínimo. ¿Cómo se va a pagar eso ahora? Pues buenas noches, agradecemos la invitación de Canal 11 y quisiéramos decir en primer lugar que la columna vertebral de toda la tributación descansa en dos grandes principios: el principio de capacidad contributiva y el principio de legalidad. En la ley de equidad fiscal, cuya reforma fue hecha por la ley número 712, que entró en vigencia el 1 de enero de este año, se modificó el pago mínimo definitivo que antes tenía como base imponible los activos totales gravados con una alícuota del 1%. Ahora la alícuota siempre es del 1%, pero su base imponible pasó a ser el ingreso bruto mensual. En relación con el principio de capacidad contributiva, y en esto se ha creado mucha confusión, se ha promovido incluso una desobediencia a esta ley número 712 de parte de algunas personas, y desde luego, y eso ha alimentado un gran desconcierto entre la población de contribuyentes, de tal manera que se alega básicamente que este impuesto o esta modificación es un pago inconstitucional por ser contrario al principio de no confiscatoriedad de los impuestos. En otras palabras, se ha promovido la idea de que el pago mínimo del 1% sobre ingresos brutos es un tributo de carácter confiscatorio, tal como quedó normado en la ley número 712 y en las disposiciones reglamentarias del decreto número 93/2009. Podemos apreciar claramente que los efectos que pudieran haber sido confiscatorios de este pago mínimo quedaron atenuados, y en esa labor el COSEP intensamente reclamó, promovió y propuso que se complementaran reglamentariamente una serie de normas para sustraer de la confiscatoriedad del que se ha venido hablando a muchos sectores de contribuyentes.